Let's review this morning. Vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho hasta ahora. We started our day by talking about the culture war. Empezamos el día hablando acerca de la guerra cultural. Paul warns us in Colossians to take guard and be on guard. Pablo nos exhorta en Colosenses a que estemos atentos, que tengamos cuidado. We cannot be taken captive by false ideas. No podemos ser tomados cautivos por ideas falsas. It's not a question whether we will be taken captive, No es una pregunta de que si vamos a ser tomados cautivos, but the question is what ideas will take us captive. sino la pregunta es cuáles ideas nos tomarán cautivos. We are to be taken captive by truth and Jesus Christ. Deberíamos ser cautivados por la verdad en Jesucristo. The cultural war is a fierce battle. La guerra cultural es una batalla feroz. Its main target is the next generation, Y el blanco principal es la próxima generación. and the main front will be fought on educational turf. Y el frente principal va a ser peleado en lo que es el territorio de la educación. You and I are on the front lines. Y tú y yo estamos en las filas delanteras. To be able to win this culture war, Para poder ganar en esta guerra cultural, we must make sure we know our God-given purpose. debemos asegurarnos de que conocemos el propósito que Dios nos ha dado. And we learned in our last workshop that everything was created as an expression of God's nature. Y aprendimos en el taller pasado que todo fue creado como una expresión de la naturaleza de Dios. And only man was created in God's Y image, solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, with the ability to see God in creation, con la habilidad de ver a Dios en su creación, so that you can know him, para que puedan conocerle and you can understand him, y puedan comprenderle and you can have that intimate love relationship with him. y puedan tener esa relación íntima de amor con Él. And out of that relationship Y desde esa relación flows our glory to him. empieza a fluir nuestra gloria hacia Él. This afternoon we're going to apply that ultimate purpose Y esa tarde vamos a aplicar ese propósito divino to education. a lo que es la educación. But first we need to do sort of an object lesson. Pero primero necesitamos hacer una lección. So we're going to come down and join you down there. Así que vamos a bajar, vamos a encontrarnos con ustedes ahí abajo. And some of you are going to participate. Y algunos de ustedes van a participar. We are going to ask you big questions and you're going to have to give... No, we won't do that. Le vamos a hacer grandes preguntas y van a tener no. Eso no es lo que vamos a hacer. I need a man in the front row. Well, you're in the front row, so you have to Necesitamos a come un up hombre here. en la fila delantera. Stand right there. Por favor, párese ahí. And from this side, sort of in one of the back rows, I need a lady to come. Y necesito una dama que venga de las filas de atrás. Someone back there. Alguien allá atrás. La hermana del polocher verde. Quickly. Someone. Here we come. Oh, very Aquí good. viene. Just stand right there. Se nos va a parar aquí. Aquí mismo. And then we need someone in the back there. Y necesitamos a alguien de allá atrás. They say all the good-looking people are in the back. Dice que toda la gente buena moza se sienta So atrás. someone volunteer. Así que alguien, por favor, de voluntario. Come on. Ahí tenemos a una hermana que viene a ayudarnos. Very good. Muy bien. Now we're going to look at creation through them. Ahora nosotros vamos a ver la creación a través de ellos. And they're going to sort of follow my instructions, hopefully. Y ellos van a seguir nuestras instrucciones, espero. He is going to be the sun. Él es el sol. So he's going to stand over here and shine brightly. Él se va a parar aquí y va a brillar. All right? This lady, Esta dama, Belinda, is going to be the earth. ella va a ser la tierra. And very good. Awesome. Very. Muy bien. And if you will stand here, Y hermana Is it- que se va a parar ahí, Carmen. Carmen. Carmen will be the moon. Y Carmen va a ser la luna. Now we know when the moon is rightly related to the sun. Nosotros sabemos que la luna se relaciona con el sol. We need someone else. Let's see. Necesitamos una persona más. Usted, hermana.
She is going to be a ray of sunlight. Ella va a ser un rayo de luz solar. So, when the sun shines on the moon, Entonces cuando el sol brilla sobre la luna, she's going to reflect ella va a on reflejar the earth. sobre la tierra. And that's beautiful. Y eso es hermoso. Okay? ¿Ok? All right. Now, Ok, aquí vamos. we also know, stay here, Se me quedan ahí. there are eclipses. También sabemos que hay eclipses. And if the moon gets between the sun and the earth, Y si la luna se interpone entre la tierra y el sol, then the rays of the sun entonces los rayos solares cannot get there. no pueden llegar. And the moon looks dark. Y la luna se ve oscura. Right? Everybody ¿Verdad? understand? ¿Todo el mundo va conmigo? Okay. Now, you come back. If the earth gets between the sun and the moon, Ahora, si la tierra se interpone entre el sol y la luna, what happens then with the rays? entonces, ¿qué pasa con los rayos solares? They can't get to the moon, and the moon has no light. No puede llegar a la luna, por lo tanto, la luna no tiene luz. Now, we usually look at that and just say that's science. Nosotros miramos eso y decimos, bueno, eso es simplemente ciencias. But get back into your positions. Pero pónganse otra vez en sus posiciones originales. Now we're going to change things. Ahora vamos a cambiar las cosas. In 1 John 5, it says that God is light. Primera de Juan 5 nos dice que Dios es luz. Okay? And if we, instead of the moon, this is now a Christian. Y si en vez de la luna esta persona es una creyente And this is the world. y este es el mundo, la tierra, If the Christian is rightly related to God, si el cristiano se relaciona de la manera correcta con Dios, the rays of God's light los rayos de la luz de Dios will reflect off the Christian van a reflejar desde el cristiano and be light to the world. y va a ser luz al mundo. Now, we know on the earth, Ahora sabemos en la tierra when we see a full lit moon, que cuando vemos una luna llena, we know the moon has no light. sabemos que la luna no tiene luz propia. And we know it comes from the powerful sun. Y sabemos que viene desde el sol, que es poderoso. So the moon is glory of the sun. Entonces la luna es la gloria del sol. And in Matthew chapter 5, Y en Mateo capítulo 5 it says, when the Christian lets that light shine dice que cuando el cristiano permite que esa luz brille through good works, a través de buenas obras, the world will see those good works el mundo va a ver esas buenas obras and know it doesn't come from man, y sabrá que no viene desde el hombre and will give glory to the Son, y dará gloria al sol, Christ. Cristo. Isn't that amazing? ¿No es asombroso eso? Now, Scripture also says Ahora la escritura también nos dice that the Christian, que el cristiano, if the Christian is not, in 1 John 2, should not love the world. ahora nos dice qué va a pasar si el cristiano no ama al mundo en Primera de Because Juan. if the Christian loves the world, Ahora, si el cristiano ama al mundo, it says the love of God is no longer in them. dice que el amor del Padre ya no está en ellos. Now, does that mean that God no longer loves us? Ahora, ¿eso quiere decir que Dios ya no nos ama? No, it just means that the light of God cannot get through the world that we love, No, solo significa que la luz de Dios no puede llegar al mundo a que amamos. and therefore the Christian has no light to shine Y por tanto, el cristiano no tiene luz para brillar. because God's light is no longer in her. Porque la luz de Dios no llega a esa Okay. persona. Now, if the Christian Ahora, si el cristiano says, I am going to do it on my own, dice, yo lo voy a hacer yo solo, I am going to light up the world, yo voy a alumbrar al mundo, they end up blocking God's rays ellos terminan bloqueando la luz de Dios.
And the world never sees God's love. Y el mundo nunca ve el amor de Dios. So just the simple creation of the sun, moon, and earth Entonces la simple creación del sol, la luna y la tierra and the different eclipses y los diferentes eclipses que se dan illustrate God's love to us. ilustran el amor de Dios a nosotros. And creation actually makes God's word come alive. Y la creación hace que la palabra de Dios sea algo vivo. Would you give everybody praise for what they Le did for pudieran dar alabanza, le pudieran dar honra por lo que acaban de hacer estos hermanos. That is just one illustration Eso es solo una ilustración of how you can see God in creation. de cómo podemos ver a Dios en su creación. If you also think of it in this way, Y también lo pudieran pensar de la siguiente manera. the sun gives off two types of rays. El sol despide dos tipos de rayos. It has its light-giving rays Tiene los rayos que dan luz, that when they hit the earth, que cuando dan a la tierra they bring life. traen vida. They also have ultraviolet light Y también hay rayos ultravioletas. that when those rays reach the earth, Y cuando esos rayos llegan a la tierra, it brings death. trae muerte. What protects us from the ultraviolet rays Lo que nos protege de esos rayos ultravioletas is our atmosphere. es nuestra atmósfera. And as the ultraviolet rays come into the atmosphere, Y así como entran los rayos ultravioletas en la atmósfera, the atmosphere absorbs them or reflects them away from the earth la atmósfera lo absorbe o lo refleja lejos de la tierra. and does not allow the death rays to come in. Y no permite que esos rayos que traen muerte puedan penetrar. When the atmosphere is polluted, Cuando la atmósfera está contaminada, more of the ultraviolet rays come in más rayos ultravioletas pueden entrar and bring death. y traer muerte. God also has two kinds of rays. Dios también tiene dos tipos de rayos. He has his rays of love and grace and mercy Tiene los rayos de luz, de amor y de misericordia. that when they shine on a man, Y cuando eso brilla sobre el hombre, it brings life. trae vida. But he has his holy rays. Pero también tiene rayos que son santos. And holy rays cannot stand sin. Y esos rayos de santidad no pueden estar, no pueden habitar donde hay pecado. And God's holy rays bring death. Y esos rayos santos traen muerte. As a Christian, Como cristiano, the Bible says that I am in Christ. la Biblia me dice que yo estoy en Cristo. Christ is my atmosphere. Cristo es mi atmósfera. And when God shines his holy rays on me, Y cuando Dios deja que sus rayos de santidad brillen sobre mí, he sees me clothed in the righteousness of Christ. Él me ve vestido en la justicia de Cristo. And Christ absorbs those holy rays. Y Cristo absorbe esos rayos santos. And only God's loving rays come through. Y solo los rayos de amor y misericordia de Dios son los que pueden penetrar. But when sin comes into my life, Pero cuando entra el pecado a mi vida, it weakens my relationship with Jesus Christ. debilita mi relación con Jesucristo. And some of those holy rays that bring judgment come to my life. Y algunos de esos rayos santos que pueden traer juicio entran a mi vida. So even how the earth is wrapped in an atmosphere, Entonces, aún como la tierra está envuelta en esta atmósfera, it shows us tremendous truths about God and who he is. nos muestra grandes verdades acerca de Dios y cómo Él es. And we could go on and on and on Y pudiéramos seguir y seguir y seguir, because God's very nature porque la naturaleza de Dios is expressed throughout his creation. se expresa a través de su creación. So we have some things to look at this afternoon Entonces tenemos algunas cosas que vamos a mirar esta tarde and talk about how to apply God's ultimate purpose for creation to education. y vamos a hablar de cómo aplicar este propósito divino de Dios a la educación.
I don't know about you, but there are several questions that I have asked myself over the years. No sé si ha pasado contigo, pero yo me he hecho varias preguntas a través de los años. We are not going to take time to answer each of those, No vamos a tomar el tiempo para contestar a cada una de estas preguntas. but I want you to think in your mind, how would you answer them if you were asked? Pero quiero que vayan pensando cómo responderían si yo le hiciera la misma pregunta. Questions such as this. Preguntas como, How do you define education? ¿cómo defines la educación? Could you do that? ¿Podrías hacer eso? And would it be something that would be biblical? ¿Y sería una definición que fuera bíblica? We say that we're involved in Christian education. Decimos que estamos involucrados en lo que es la educación cristiana. Well, what is Christian education? Entonces, ¿qué es educación cristiana? Is Christian education just another alternative? La educación cristiana es sencillamente otra opción Or is it something very unique? o es algo muy único. I was listening to a conversation among school administrators in my country. Yo estaba escuchando una conversación entre administradores de escuelas allá en mi país And I was shocked at how many were calling their school an alternative to another type of schooling. y me asombré porque muchos pintaban sus escuelas como una opción alternativa a las que ya existían. And I finally had to interject my own thoughts. Y de repente tuve que hablar y decirle mis propios pensamientos. And I said, if your school is just an alternative to something else, Y dije, si tu escuela solamente es una alternativa a otra cosa, then your goal is to be just as good as or better entonces tu meta es sencillamente ser igual o mejor que otra escuela. than to that other way of schooling. Mejor, ¿verdad? O igual a otro sentir de educación. And we are called to be distinctively different. Y nosotros somos llamados a ser distintivamente distintos. We don't start with what other schools are like Nosotros no empezamos a pensar en cómo son las otras escuelas and try to Christianize it. y entonces tratar de cristianizar ese concepto. We go and set up our schooling based on truth. Nosotros venimos y preparamos nuestro sistema de educación basado en la verdad. This one you may be able to answer now. Y quizás esta tú la puedas contestar ahora. What is the ultimate purpose behind a Christian school? ¿Cuál es el propósito final detrás de la escuela cristiana? Because we learned earlier Porque aprendimos anteriormente that everything's purpose is to glorify God. que el propósito de todo es traer gloria a Dios. Another question I've asked, Otra pregunta que me he hecho, what does excellence look like in a Christian school? ¿cómo se ve la excelencia en una escuela cristiana? Is it just in the test scores that people achieve ¿Solamente son en las notas de las pruebas que tomamos estandarizadas? or certain results in a sports program? ¿O unos resultados de un programa deportivo? Or is it achieving a certain level of ability in creative arts? ¿O lograr un cierto nivel de habilidad en las artes creativas? What really is excellence? ¿Qué es la excelencia realmente? I ask you to think about the question, Te pido que pienses en esa pregunta. what does the product of Christian education look like? ¿Cuál es el producto que debe producir la escuela cristiana? Another question that I think is important to ask ourselves, Otra pregunta que yo creo que es importante que nos hagamos. how does one maintain the distinctiveness necessary to be a Christian school? ¿Cómo mantiene uno el carácter distintivo necesario para ser una escuela cristiana? Are there things that would come into our schools Hay cosas que dejaríamos entrar en nuestras escuelas that would cause us to lose our distinctiveness as a Christian school? que causarían que perdiéramos nuestra distintividad, ¿verdad? El ser distinto en nuestra escuela. That must be a possibility Eso debe, me imagino que es una posibilidad, because God warns us not to lose our saltiness. porque Dios nos dice que que la sal no pierda su sabor. Because if we lose that Porque distinctiveness, si perdemos ese sabor, si perdemos ese ser único, culture will just trample over top of us. la cultura simplemente nos arrollará. I ask myself this question quite often. Me hago esta pregunta muchas veces. What is the number one responsibility of a Christian educator? ¿Cuál es la responsabilidad número uno del educador cristiano? You as teachers have a lot to do. Ustedes como maestros tienen muchas cosas que hacer. Can I get an amen? ¿Alguien me puede dar un amén?
There is so much to do. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. You've got to plan lessons. Tienen que planificar las lecciones. You know, you've got to do discipline. Tienen que disciplinar. You prepare tests. Preparan exámenes. Then you have to grade tests. Entonces tienen que ponerle nota a esos exámenes. And then many times you have to reteach it. Y a veces tienen que volver a enseñar lo que enseñaste. You know, and then the administration asks for all those accreditation reports. Y entonces viene la administración y te pide reportes de acreditación. And they're always adding more and more and more. Y siempre nos añaden más y más y más. So what is your primary responsibility? Entonces, ¿cuál es su responsabilidad primordial? And I think Satan wants to keep us busy, Y yo creo que a Satanás le gusta mantenernos ocupados, where we spend all of our energy and time on those busy things. donde pasamos toda nuestra energía y nuestro tiempo en aquellas cosas que nos ocupan. Another question is, why is one's philosophy of education so important to us? Otra pregunta sería, ¿por qué la filosofía de educación es tan importante para educadores cristianos? Isn't philosophy just something we write up and put on the shelf? La filosofía no es algo que sencillamente escribimos y lo ponemos en el tramo. In this question, I'm not so much talking about the school's philosophy, Y en esta pregunta no me estoy refiriendo a la filosofía de la escuela, but what is your philosophy of education? sino cuál es tu filosofía educativa. Because it's your philosophy of education Porque es tu filosofía educativa that is going to have the greatest impact on students. que va a tener el mayor impacto sobre los alumnos. I'm asked quite often this question: Me han hecho esta pregunta repetidas veces. what are the greatest dangers facing Christian education? ¿Cuáles son los peligros más grandes a los cuales la educación cristiana tiene que enfrentarse? Some will say finances. Algunos dirían las finanzas. Some will say lack of resources and textbooks. Otros dirían la falta de recursos como libros y material didáctico. Or it may be declining enrollments. O quizás sería que el número empieza a bajar. Or we need more facilities. O necesitamos más facilidades. Or it's hard to find good teachers. O es difícil encontrar buenos maestros. But I think those are all minor problems. Pero yo creo que todos esos son problemas menores. I think the greatest danger facing us Para mí el peligro más grande al que nos tenemos que enfrentar is drifting away from a biblical philosophy of education. es alejarnos de una filosofía educativa bíblica. When we start thinking about education, Cuando empezamos a pensar sobre la educación, we must understand that Satan's schemes have not changed. tenemos que entender que los planes de Satanás no han cambiado. Satan went to Eve in Genesis chapter 3, Satanás vino a donde Eva en Génesis capítulo 3 and here's what he told her. y oigan lo que él le dijo. If you eat off of this tree, Si comes del fruto de este árbol, you will become perfect, tú vas a ser perfecta. and you will be just like God. Vas a ser como Dios. You will know everything. Vas a saberlo todo. You will not need God. No vas a necesitar a Dios. Satan has not changed. Satanás no ha cambiado. He has told the world Él le ha dicho al mundo entero the same lie. la misma mentira. He has just changed the tree. Solamente cambió el árbol. Today he tells us Ahora nos dice that if you eat off the tree of education, que si comes de este árbol de la educación, you will solve all problems. vas a resolver todos los problemas. I hear it over and over again. Lo escucho vez tras vez. If there is a drug problem amongst your kids, Si hay un problema de drogas entre sus niños, you need drug education. necesitan educación para las drogas. If there is a teenage pregnancy problem, Si hay un problema de embarazo adolescente, we must have sex education. debemos tener educación sexual. If there's alcohol abuse, Si hay un problema de abuso de alcohol, we need to have alcohol education. necesitamos educación sobre el alcohol. If you're always getting angry, Si siempre te estás enojando, you must have anger management education. lo más seguro necesitas manejo de ira, educación en esa área. I never knew how you could manage anger. No sé cómo se maneja la ira. I think we need to get rid of it. Creo que lo que tenemos que hacer es deshacernos de eso. But see, we have bought the lie Pero ven, hemos comprado esa mentira, that we just need to have better education que lo único que necesitamos es mejor educación to solve all of our problems. para resolver todos nuestros problemas.
And here's something we must understand as Christian educators. Y aquí hay algo que debemos entender como educadores cristianos. No educational system, Ningún sistema educativo, not even a very good Christian school education, ni siquiera una escuela cristiana muy buena, can guarantee the development of moral people. puede garantizar el desarrollo de personas morales. It's only the Holy Spirit of God Solamente el Espíritu Santo de Dios who can change a life que puede cambiar una vida through the gospel. a través del Evangelio. So we cannot buy into a lie Así que no podemos comprar esa mentira that if we can just be better Christian schools, de que si solamente somos mejores escuelas cristianas, that's the answer to all of sin's problems. esa es la respuesta a todos los problemas de pecado. We must always remain a tool Debemos siempre mantenernos como una for herramienta God to use. para que Dios pueda usar. So the world says education will perfect a man. Así que el mundo dice la educación perfeccionará al hombre God says that's impossible. y Dios dice que eso es imposible. It's only my Holy Spirit changing a life. Solo es mi Espíritu Santo cambiando una vida. I want to talk a little bit about some words and semantics. Quiero hablarle un poquito acerca de algunas palabras y asuntos semánticos. If you were to sign up for a course with this title, what do you think it would mean? Si fueras a anotarte para tomar un curso con este título, ¿qué crees que significaría? And the title of the course is Philosophy of Christian School Education. Y el título de este curso es Filosofía de la Educación de una Escuela Cristiana. And I want you to take just 30 seconds, Toma 30 segundos, turn to someone next to you, ponte al lado de alguien and just tell them what you think you would get in a course with that title. y cuéntales lo que tú piensas que recibirías en un curso con ese nombre. Go to work. Vamos. All right. Bien. This isn't something I just dreamed up for this conference. Esto no es algo que simplemente creé para esta conferencia. I teach a philosophy of education class at a seminary in the United States. Yo doy una clase de filosofía en un seminario en los Estados Unidos. And the title of that course is this, Y el título de esa clase es precisamente esa. The Philosophy of Christian School Education. La filosofía de la escuela cristiana. And then I tell them that I really don't know what that is. Y entonces les digo a mis estudiantes que realmente yo no sé lo que es eso. They get very worried about me as a professor. Y entonces se preocupan de que yo sea su profesor. Because too many times we think of this type of course Porque en demasiadas ocasiones pensamos que este tipo de curso, where we would just learn what does a Christian school believe and what does it do. donde aprendemos en qué cree una escuela cristiana y lo que debe hacer una escuela cristiana, What would happen if the course title was changed? ¿qué pasaría si cambiáramos el título del curso? And now it was the philosophy of Christian education. Y ahora se llamara la filosofía de educación cristiana. Tell your neighbor what's so different about that. Dile a la persona al lado de ti cómo sería diferente ese curso. Oh, yeah.
All right, you've been discussing it. Bien, ya lo discutieron. Would it be different? ¿Sería diferente? Most people would realize that this is a broader type of education. La mayoría pensaría que esto es un tipo de educación más amplio. The first one just talks about a Christian school. La primera solo habla de una escuela cristiana. This talks about the beliefs of all of Christian education, Y esto es sobre las creencias de toda la educación cristiana, which would include the church and the home. que incluiría la iglesia, la casa, But we're not through. pero no hemos terminado. One more title. Un título más. What happens if we changed it to this? ¿Qué tal si cambiáramos el título a lo siguiente? Christian philosophy of education. La filosofía cristiana de la educación. How does that change it? ¿Cómo eso cambiaría el curso? Talk about it. Hablen de eso un momentito. As we bring our attention back up here, Y así como me dan su atención otra vez, I see some of my students just sitting there not talking. veo a algunos de mis alumnos solo sentados ahí sin conversar. Just a little reminder. Solo un pequeño recordatorio. We are to give glory to God Deberíamos estar dispuestos a dar gloria a Dios in everything we do. en todo lo que hacemos. Yeah, even as we participate. Aún así en lo que participamos. Just a thought. Solo un pensamiento. In this one, you have a different perspective now. En este curso tendrías una perspectiva diferente. The first one just talked about a Christian school. La primera solo hablaba de una escuela cristiana. Then we broadened it to all of Christian education. Entonces lo ampliamos a todo lo que es educación cristiana. And now we're talking about all of education. Y ahora estamos hablando de todo tipo de educación. But it's not just any set of beliefs or philosophy. Pero no es con cualquier grupo de creencias y valores. We are now talking about a Christian philosophy of all of education. Estamos hablando de una filosofía cristiana sobre toda la educación. Now we say that is much better, Ahora pensaríamos, bueno, eso está mejor, except for this point. exceptuando este punto. What does Christian mean in our culture today? ¿Qué quiere decir la palabra cristiana en nuestra cultura hoy día? I asked that to a group of Christian educators in our country, Le hice esa pregunta a un grupo de educadores cristianos en mi país and I said, what does Christian mean here? y les pregunté, ¿qué quiere decir cristiano aquí? And they said it means we're born in the United States. Y algunos contestaron, eso quiere decir que nacimos aquí en los Estados Unidos. Because sometimes they say we're a Christian nation. Porque a veces dicen que somos una nación cristiana. After all, we drive by churches all the time. Después de todo, manejamos y pasamos muchísimas iglesias. See, Christian has become subjective, El término cristiano se ha convertido en un término subjetivo and it's lost its God-intended meaning. y ha perdido el significado que Dios intencionó que tuviera. We're going to go and do another little role play. Y vamos a hacer otra dramatización. Pretend I come in and the people sitting around you are all your close friends. Vamos a imaginarnos de que yo acabo de entrar y las personas al lado de ti son amigos muy cercanos. They have spent all your life with you, Han pasado toda tu vida contigo. all day, every day. Todos los días, todo el día. They know you're good, bad, and ugly. Ellos saben que tú eres bueno, malo y a veces feo. Do you have that in your mind? ¿Lo tienen ya en mente? And I come up as a stranger, Entonces yo llego como un extraño and I say I'm brand new to the area. y digo, soy nuevo aquí en el área.
and I'm looking for someone who's a Christian, y estoy buscando a alguien que sea cristiano. and then I point to you Entonces yo te señalo a ti and I say, are you a Christian? y pregunto, ¿eres tú un cristiano? Remember, everybody around you knows you, Recuerden, todos los que están alrededor de ti te conocen and they're listening to your answer. y están escuchando tu respuesta. I don't think it would be too hard No creo que sería muy difícil to say, yes, I'm a Christian. decir sí, soy cristiana. But what would happen if I came up to you, Pero ¿qué pasaría si yo viniera donde ti and this time I pointed at you, y ahora señalaría a ti and I said, I'm new to the area. y digo, soy nuevo aquí en el área? I'm looking for someone who's Christ-like. Are you Christ-like? Estoy buscando a alguien que se parezca a Cristo. ¿Tú te pareces a Él? Ooh. I think we would look around to see if our friends are listening. Creo que primero miraríamos para ver si nuestros amigos están escuchando. And sometimes we would say something like this. Y a veces diríamos algo parecido a esto. Oh, I try to be. Oh, trato de serlo. You know, I'm just a sinner saved by grace. Yo soy solo un pecador salvo por gracia. I've got a few flaws here and there. Tengo algunas fallas aquí y allá. But the reality is this. Pero la realidad es esta. In God's eyes, En los ojos de Dios, Christian and Christ-like are synonymous. cristiano y ser parecido a Cristo son sinónimos. What would happen if you go back to your school ¿Qué on Monday ocurriría si volvieras a tu escuela el lunes and they've changed the name at your school? y han cambiado el nombre de tu escuela And it's no longer ABC Christian School. y ya no se llama el Colegio Cristiano ABC, It now says ABC Christ-like School. ahora se llama el Colegio Parecido a Cristo ABC? Ooh, would we have to do some things differently? Tendríamos que decir o hacer algunas cosas distintas. So as you see, the word Christian has become very subjective. Entonces, como ven, la palabra cristiano, el término, se ha convertido en algo muy subjetivo. You ask someone, do you think Christianly? Le preguntarías a alguien, ¿piensas cristianamente? And they go through a process that goes something like this. Y van a pasar un proceso parecido a este. Well, I'm a Christian, Bueno, soy cristiano and I think, y pienso, so I must think Christianly. entonces me imagino que pienso cristianamente. You know, do you have a Christian worldview? ¿Tienes una cosmovisión cristiana? And you think this way. Y entonces pensarías algo parecido a esto. I've been a Christian for many years. He sido cristiano por tantos años. I go to church all the time. Voy a la iglesia muchísimo. I've heard a lot of sermons. He escuchado muchísimos sermones. I have a worldview, Tengo una cosmovisión. so it must be Christian. Me imagino que es una cosmovisión cristiana. I think what we need to develop Lo que yo creo que tenemos que desarrollar is a biblical philosophy of education. es una filosofía bíblica de la educación. Now I want you to turn to your neighbor Ahora yo quiero que mire al que está al lado de usted and discuss what those words mean now. y discutan lo que significan esas palabras. All right, how has the title of our course changed? Ok, ¿cómo ha cambiado el título de nuestro curso? By saying biblical, Diciendo bíblico, it gets rid of subjectivity. nos deshacemos de todo lo que es la subjetividad. It brings it down to something objective, Nos lo pone en algo que es objetivo. down to something absolute. Habla sobre algo que es absoluto. Now we're saying, what does the Bible say Ahora estamos diciendo qué dice la Biblia sobre esto, about education? sobre la educación.
It's not up to my perspective. No queda solo a mi perspectiva o a mi parecer. It is bringing it back to an absolute standard. Es traerlo a un estándar absoluto. And I believe that's what we need in our Christian schools today. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en nuestras escuelas cristianas hoy. We need a biblical philosophy Necesitamos una filosofía bíblica of education, period. de la educación, punto. That means it's going to drive the education in the home, Eso quiere decir que eso va a tocar sobre la educación en el hogar, in the church, la educación en la iglesia and in the school. y la educación en la escuela. Because it's not just about our schools. Porque no se trata solo de nuestras escuelas. It is addressing the entire education issue of education Se dirige a todo este asunto de educación biblically. de una manera bíblica. And that's what this world needs. Y eso es lo que este mundo necesita. The reason why philosophy is so important La razón por la cual la filosofía es tan importante is because one's philosophy of education es porque la filosofía educativa que puedas tener determines what is done in the entire educational process. va a determinar lo que hacemos en todo el proceso de educación. Notice what I say there again. Fíjense en lo que acabo de decir. I don't say the school's philosophy of education. No digo la filosofía de la escuela sobre la educación. What am I saying? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Your philosophy of education. Tu filosofía de My educación. philosophy of education. Mi filosofía de educación. Each one of our philosophies of education. Cada una de las filosofías que tenemos sobre la educación. That will determine what we do in our classroom. Eso es lo que va a determinar lo que vamos a hacer en nuestras aulas. And each of us must develop a biblical philosophy. Y cada uno de nosotros debe desarrollar una filosofía bíblica. So when you take all that we've learned today Entonces, cuando tomas todo lo que hemos enseñado hoy and we try to define education, y tratamos de definir la educación, we find ourselves with a couple of options. nos encontraríamos con un par de opciones. The world would define it this way. El mundo lo definiría de la siguiente manera. It is the formal and informal process Es el proceso formal e informal of instilling knowledge and skills de inculcar conocimientos y habilidades into a child's life en la vida de un niño, in order to make him or her a productive citizen. con el fin de hacerle un ciudadano productivo. This is the type of definition of education Este tipo de definición de educación that I learned in the university. que yo aprendí en la universidad, But it's a very shallow definition. pero es una definición muy hueca. First of it all, it only addresses the mind and the physical skills. Primero, solo habla sobre la mente y las habilidades físicas. It's basically saying that knowledge and skills are all that's important. Dicen que lo único que es importante es el conocimiento y las habilidades. And let me share with you this fact. Pero déjenme compartirles esta verdad. There are a lot of very knowledgeable people Hay personas que tienen mucho conocimiento and very skilled people y que tienen muchas habilidades who are very evil que son muy malas and can destroy a culture. y pueden destruir una cultura. This also is a very temporal definition of education. Y esta definición de educación también es muy temporal. It is only focused on this life. Solamente se enfoca en esta vida. It's saying we've got to go and make them a productive citizen here on earth. Dice que debemos hacer de él un ciudadano productivo aquí en la tierra. So I don't like this definition of education. Así que a mí no me gusta esta definición de la educación. I know it's not biblical. Sé que no es bíblica. There's a man named Kevin Swanson Hay un hombre que se llama Kevin Swanson who shared his definition of education that I think is more biblical. que compartió su definición de educación que a mí me parece más bíblica. And he says education is this. Y esto es lo que él define como educación. It's the preparation of a child La preparación de un niño intellectually intelectualmente, that deals with the mind, que trata con la mente, physically físicamente, that deals with the stature, que trata con la estatura física, socially socialmente, that deals with in favor with man, que trata de en favor con los hombres, and spiritually which deals with the favor of God. y espiritualmente, que es el favor de Dios.
It's the preparation of the whole child. Es la preparación del niño de manera íntegra. That's what you find in Jesus' life Eso es lo que encuentras en la vida de Jesús in Luke 2:52, en Lucas 2, verso 52, where he said he grew in wisdom donde dice que Jesús crecía en sabiduría and stature y en estatura and in favor with man y en el favor de los hombres and in favor with God. y en el favor de Dios. And this preparation of the total child Y esta preparación del niño de manera íntegra is for this life es para esta vida and more importantly for all of eternity. y aún más importante para toda la eternidad. See, what we're doing in education is preparing them ultimately for eternity. Lo que estamos haciendo en educación debe prepararlos para la eternidad. I was starting to use this definition of education in my teaching. Yo estaba empezando a usar esta definición de educación en mi enseñanza And then I did that search for purpose in life and purpose in education. y entonces empecé a buscar sobre el propósito de la vida y el propósito de la educación And I found out that purpose was found in knowing God and glorifying God. y me di cuenta que el propósito solo se encuentra en conocer y glorificar a Dios. And I saw where God was expressed himself through the creation. Y veía de cómo Dios se expresaba a través de la creación. And out of that, I want to share with you sort of where I am with defining education. Y desde esa perspectiva les quiero decir donde yo estoy en mi definición de educación. And I would define it this way. Y yo lo definiría de la siguiente manera. Education is the study of God La educación es el estudio de Dios and his creation, y su creación, through which God reveals his nature to man a través del cual Dios revela su naturaleza por el hombre so that we may glorify him. y así toda la gloria es dada a él. You could add in there that we may know him and glorify Y him. puedes añadir ahí que podamos conocerle y glorificarle. That's what we find in Romans 1:20. Eso es lo que encontramos en Romanos 1:20. And that's what we find in Psalm 19, 1 and 2. Y es lo que encontramos en el Salmo 19, versos 1 y 2. Remember those verses that you discussed this morning. ¿Recuerdan esos versos que discutieron esta mañana? The heavens are telling the glory of God, Los cielos cuentan la gloria de Dios. and their expanse is declaring the work of his hands. Y toda la expansión declara la obra de sus manos. For since or from the creation of the world, Desde la creación del mundo, his invisible attributes, sus atributos invisibles, his eternal power and nature su eterno poder y deidad, have been clearly seen, son claramente visibles, being understood through what has been made, siendo entendido por medio de las cosas creadas, so that we are without excuse. para que no tengamos excusa. Some people, when I have shared that definition, have questioned it. Algunas personas me han cuestionado cuando he compartido esa definición de educación. They have said that's good for Bible and science, Me dicen que eso está bien para la Biblia y para naturales, but I teach history or language, pero yo enseño historia o enseño idiomas, or I do physical and education and health. o yo enseño educación física y salud. And they say, I don't study creation. Y dicen, no estudio la creación. Then they don't understand that everything is created by God. Entonces eso revela que no entienden que todo fue creado por Dios. There is not a subject that we teach No hay materia que pudiéramos enseñar that is not a part of his creation. que no sea parte de su creación. God is a relational God. Dios es un Dios relacional. And being a relational God, Y siendo un Dios relacional, he wants to communicate. Él quiere comunicarse. So he created language. Entonces Él creó el lenguaje. So when you teach language, Así que cuando enseñas lenguaje, you are teaching about God's creation. estás enseñando sobre la creación de Dios. Man that he created El hombre que Dios creó, creates history. crea la historia. So it is a story of what people do related to God. Es una historia de lo que las personas hacen relacionadas a Dios. So history is a part of creation. Entonces la historia es parte de esa creación. Math is called the language of the universe. Las matemáticas se le denomina como el lenguaje del universo. And it only exists because God made it. Y solo existe porque Dios lo creó. So it doesn't matter what you're teaching. Entonces no importa lo que estés enseñando. You are teaching kids a study of God and his creation. Tú estás enseñando a los niños un estudio de Dios y su creación. And as you teach your subject, Y así como enseñan sus materias,
They should see God reveal his nature to man. Ellos deben ver a Dios revelar su naturaleza al hombre. And return, man knows him Y en devolución el hombre conoce a Dios and gives glory to him. y le da gloria a él. That's what we did down here with our volunteers. Eso fue lo que hicimos aquí delante con nuestros voluntarios. We studied a part of God's creation, Estudiamos una parte de la creación de Dios and we saw God's very nature there. y vimos la misma naturaleza de Dios reflejada ahí. And as you see that, you get amazed, Y así como uno ve eso, se asombra and you say, praise God. y uno dice gloria a Dios. Now that we know this idea of education, Y ahora que conocemos esta idea sobre la educación, what is kingdom education? ¿qué es educación del reino? It is true that kingdom education is a title of a book I wrote several Es- years ago, Es cierto que ese es el título de un libro que yo escribí hace unos años atrás, but it's something more than that. pero es algo más que eso. So let's talk about defining kingdom education. Entonces vamos a definir lo que es la educación del reino. One of the things I like to go up and ask people, Una de las cosas que me gusta ir a preguntarle a las personas what is God's highest priority for your life? es esta: ¿cuál es la prioridad más alta de Dios para tu vida? And here's what I believe is God's highest priority for everyone's life. Y eso es lo que yo pienso que es la prioridad número uno para Dios en nuestras vidas. More than anything else, Más que cualquier otra cosa, God wants me to know, Dios quiere que yo sepa, understand, que comprenda and be committed to seeking his kingdom. y esté comprometido con buscar su reino. Knowing God's kingdom Conocer el reino de Dios is God's highest priority for me. es la prioridad más alta de Dios para mí. And I base that on Scripture. Y lo baso sobre la escritura. Because Jesus said in Matthew 6:33, Porque Jesús dijo en Mateo 6:33, seek ye, buscad primeramente, what's the next word? primeramente, First, primeramente, the kingdom of God. el reino de los cielos. Now, let's do another role play. Vamos a hacer otra dramatización. You're sitting in church on Sunday morning. Estás sentado el domingo en la mañana en tu iglesia. A stranger comes in and sits down next to your family. Entra un extraño y se sienta al lado de tu familia. You can tell by his habits, Puedes darte cuenta por sus hábitos he's probably never been in church before. que posiblemente nunca ha entrado a una iglesia antes. During your praise time, Y durante el tiempo de alabanza y adoración, you sing the little chorus, estás cantando el corito seek ye first the kingdom of God. y cantas el corito: buscad primeramente el reino de Dios. And after the service, he turns to you Y después del servicio él te mira and he says, that song you sang is very important. y te dice: qué importante esa canción que estabas cantando. Last night, someone from this church came to my apartment Anoche alguien de esta iglesia vino a mi apartamento and shared the gospel with me. y compartió el evangelio de Dios conmigo. That was the first time I ever heard it. Y fue la primera vez que jamás lo había escuchado. And I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Y yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. This is my first time in church. Y esa es la primera vez que vengo a la iglesia. And you sang that you must seek the kingdom of God first. Y tú cantaste que tienes que buscar primeramente el reino de Dios. I want to do that. Yo quiero hacer eso. What is the kingdom of God? ¿Qué es el reino de Dios? And you would say, that's what you should seek first. Y le dirías: eso es lo que tienes que buscar primeramente. And he would reply, okay, so what should I seek first? Y entonces te va a responder: entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar And you would primeramente? say, oh, the kingdom of God. Entonces tú dirías: el reino de Dios. And he keeps pushing you. Y él sigue empujándote. I know I should seek the kingdom of God first, Sí, yo entiendo que tengo que buscar primeramente el reino de Dios. but I need to know what the kingdom of God is so I know I'm seeking it. Necesito saber qué es el reino de Dios para poderlo buscar. So we give him the seminary answer. Entonces le damos la respuesta de seminario. It's something that is in me, Es algo que está dentro de mí, but it's also outside me. pero también está fuera de mí. That should really clear up the issue. Y ahí se debe aclarar todas las dudas. Or maybe we give another answer. O quizás le damos otra respuesta. It's something that's here now, Es algo que está aquí ahora,
but it's yet to come. pero todavía está por venir. Do you see the problem? ¿Ven el problema? We learn certain phrases, Aprendemos ciertas frases, but we don't know what they mean. pero no sabemos lo que significan. We know we should seek God's kingdom first, Sabemos que debemos buscar primeramente el reino de Dios, but most of us, including me for a lot of my life, pero la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí por gran parte de mi vida, didn't know what it was. no sabía lo que era. Here's a definition that I think will clear it up. Aquí hay una definición que yo creo que va a aclarar todas las dudas. The kingdom of God El reino de Dios is the reign of God es el reinado de Dios through Jesus Christ a través de Jesucristo in the life of a believer. en la vida de un creyente. See, you can't have a kingdom without a king. No puedes tener un reino si no existe un rey. You can't have a king without subjects. Y no puedes tener un rey si no hay quienes se le sometan. And if the subjects don't obey the king, Y si aquellos no se someten al rey, he's not the king. entonces él no es el rey. So the kingdom of God is very simple. Entonces el reino de Dios es bien sencillo. He wants to reign in all of my life Él quiere reinar en toda mi vida through Jesus Christ. a través de Jesucristo. And that's very important for us to understand. Y eso es bien importante que lo entendamos. See, God knows that if I seek that first, Ven, Dios sabe que si yo busco eso primeramente, he has all of me Él va a tener todo mi corazón, because he's my king. porque Él es mi rey. So when I talk about this phrase, kingdom education, Entonces cuando hablo acerca de la frase educación para el reino, kingdom exists, el reino or existe, kingdom education exists, la educación del reino existe when God reigns in the entire process. cuando Dios reina a través de todo el proceso. See, we know God wants to reign in our life. Sabemos que Dios quiere reinar en nuestras vidas. Most of us would agree that God wants to reign in the home. La mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en decir que Dios quiere reinar en el hogar. We say God wants to reign in his church, Decimos Dios quiere reinar en esta iglesia, but there's a lot of people who don't believe that God wants to reign in education. pero hay muchos que no creen que Dios quiere reinar en la educación. But God wants to reign in everything. Pero Dios quiere reinar en todo. He says, I want all of life. Él dice, yo quiero toda tu vida. I created it. Yo creé todo. It belongs to me. Me pertenece a mí. I am king. Yo soy el rey. So in my book, Entonces, en mi libro, we define kingdom education a certain way. definimos educación del reino de una manera particular. But you're going to find out that I've refined it recently. Pero van a encontrar que he refinado esa definición recientemente. My initial education or definition Mi definición inicial said this: decía así. the lifelong Bible-based Christ-centered process. I'm sorry, could you repeat that? The lifelong Bible-based Christ-centered process. El proceso de toda la vida basada en la Biblia, centrada en Cristo. See, education is a process. La educación es un proceso. It's lifelong. Dura toda la vida. We'll see that in another seminar. Vamos a ver eso en otro taller. It has to be Bible-based Tiene que estar basada sobre la Biblia. because the Bible is absolute truth. Porque la Biblia es la verdad absoluta. And it must be Christ-centered. Y debe estar centrada en Cristo. That process will do three things. Y ese proceso va a hacer tres cosas. It must lead children to Christ. Debe guiar al niño a Cristo. If they get everything else in education, Si reciben todo lo demás en educación, but they never come to know Christ as Savior, pero nunca llegan a conocer a Cristo como Salvador, what good is that education? ¿de qué sirvió la educación? They are bound for hell. Están destinados al infierno. So that's the first thing that a kingdom, God reigning education requires. Entonces eso es lo primero que requiere una educación del reino. But not just leading them to Christ, Pero no solo guiarlos hacia Cristo, building them up in Christ. hay que edificarlos en Cristo. I hear Christians say all the time Yo escucho a cristianos decir muchas veces that every child is a special creation of God que cada niño es una creación especial de Dios, with special gifts and talents. con talentos y dones especiales. And what we're supposed to do Y lo que nosotros debemos hacer is to take those talents es tomar esos talentos and build them up y edificarlos and strengthen them y fortalecerlos and hone them
y ayudarlos a centrarlos. And that's what we're supposed to be doing. Y eso es lo que debemos estar haciendo. I have 3 children. Yo tengo 3 hijos They have very, very different gifts. y tienen dones muy diferentes. My oldest child Mi hijo mayor is very organized in his gifts. es muy organizado en sus dones. And he needed the math and the sciences Él necesitaba las matemáticas, las ciencias, to hone his giftedness. para poder centrar el don que Dios le dio. My daughter was the creative one. Mi hija era muy creativa. As a young child, Como una niña pequeña, she could make the greatest designs with her food on her plate. ella podía hacer grandes diseños con su comida en el plato. You know, on her face and every place else. Y en su cara y en todo otro lugar. And she needed the dramatic arts and the creative arts and fine arts to hone her skills. Ella necesitaba las artes dramáticas, las artes visuales para poder centrar sus talentos. My youngest child was gifted with relational skills. Y mi hija más pequeña fue dotada con buenos dones relacionales. And he needed things at school to hone those skills. Y él necesitaba aprender cosas en la escuela para poder centrar esos dones. Those student activities and athletic events played a big role in his life. Esas actividades estudiantiles y eventos deportivos fueron muy importantes para él. And as we honed all their different gifts, Y así como centrábamos los dones de cada uno, then God's purpose in their life was revealed to them. entonces el propósito de Dios para sus vidas empezó a serles revelado. My oldest son went into business. Mi hijo mayor entró a lo que eran los negocios. My daughter Mi hija went and taught English in the middle school grades. enseñaba inglés en los grados intermedios. And you really need creativity to do that. Y realmente necesitas creatividad para poder hacer eso. And she designed yearbooks for her Christian school. Y ella diseñaba los anuarios para su escuela cristiana. My youngest son, with his relational skills, Y mi hijo más joven, con sus habilidades relacionales, has been called to missions, ha sido llamado a las misiones, where you must have relational skills. donde necesitas tener habilidades relacionales. And a year from now, Y un año, a partir de un año, he and his family él y su familia will be in Uganda, Africa as missionaries. van a estar en las misiones en el país de Uganda. Now, why are we going and building them up in Christ? Ahora, ¿por qué los edificamos en Cristo? It's because we want them to be equipped to serve Christ. Es porque queremos equiparlos para servirle a Cristo. See, we don't want them just to know stuff so they get into college. No solo queremos que tengan estos conocimientos para que entren a la universidad. We are equipping them to serve Jesus Christ. Los estamos preparando para servir a Jesucristo. And that's where my definition of kingdom education once stopped. Y ahí fue que mi definición de educación cristiana se detuvo. But once I realized what I learned what we taught this morning, Pero cuando me di cuenta lo que enseñaba esta mañana, I've had to add one more thing to my definition. he tenido que completar mi definición con una cosa más. Because I had to ask myself the question, Porque tenía que hacerme la pregunta, why are they supposed to be serving God? ¿por qué deben los niños estar sirviendo a Dios? And I added, Y añadí, causing the child to know and glorify God. provocando al niño a conocer y glorificar a Dios. See, I think it's not just enough to know God. No es suficiente solo conocer a Dios. We must get to the point where by equipped to serve Christ, Nosotros debemos llegar al punto que equipados para servirle a Cristo, that child will know God intimately ese niño conozca a Dios íntimamente and glorify Him. y le dé gloria. And we believe Y nosotros creemos that it's important that que the es home church and importante school que es importante que el hogar, la iglesia y la escuela all have the same philosophy of education. todos tengan la misma filosofía de educación, So they're all undergirding that child with the same truth. para que todos estén sosteniendo a ese niño con la misma verdad. And it's built on the pillars of evangelism and discipleship. Y eso está fundado sobre las columnas de evangelismo y el discipulado. And it's critical that we understand that. Y es crítico que entendamos esto. So how do we define teaching? Entonces, ¿cómo definimos enseñanza? Here is what I believe it is. Aquí está lo que yo pienso que es.
It is the process of explaining life to learners El proceso de explicar la vida a aprendices, by studying God and His creation estudiando la creación de Dios, that will lead them to know God que los guiará a conocer a Dios and glorify Him in their lives. y a glorificarle en sus vidas. So you as a teacher, Entonces, como maestro, you are the one that God wants to use tú eres el que Dios quiere usar to explain life to the learners para explicar lo que es la vida al que está aprendiendo, by studying some aspect of God's creation. estudiando algún aspecto de la creación de Dios. And you will be causing them Y vas a causar to grow into an intimate relationship with Jesus Christ. que ellos entren a una relación íntima con Jesucristo. And out of that, Y desde ahí be equipped es ser equipado to serve Christ para poder servir a Cristo and glorify Him in their y lives. glorificarlo en sus vidas. That's what God wants to do with you. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. And we'll go and see what else He has for us in the next session. Y vamos a ver qué más tiene Dios para nosotros en la próxima sesión.